todas y a todos. A lo largo de los próximos días vamos a hablar en esta asignatura del proyecto educativo. A la hora de gestionar un centro, contar con este documento global que regula todo lo que acontece en el centro resulta fundamental. Bien, pues en esta asignatura vamos a ver qué es un proyecto educativo y cómo se regula por la legislación educativa. Pero frente a eso que dice la ley, hablaremos también de la autonomía que tienen los propios centros para tomar sus propias decisiones, a partir de sus características particulares. Y finalmente hablaremos de la estructura de un proyecto educativo, repasando tanto los apartados del documento como otros documentos que se integran en él. Vamos a ir viéndolo. No sé si os habéis fijado de la cantidad de veces que se usa a diario la palabra proyecto. Que si tal equipo comienza un nuevo proyecto, que si mi vecina se va a vivir con el novio y empieza un nuevo proyecto de vida, o una cantante de éxito que está inmersa en un nuevo proyecto. Y si pensamos en el ámbito educativo, proyecto se repite con mucha frecuencia. Los niños de infantil están haciendo un proyecto sobre la naturaleza, o este año vamos a presentar un proyecto de innovación a un concurso de la universidad, o debemos revisar el proyecto educativo de nuestro centro. ¿Y qué relación guarda el término proyecto en todos esos casos? Bueno, pues en todos esos casos se persiguen uno o varios objetivos, para lo cual se realizan diferentes actividades. Si vamos al ámbito formal, nos vamos a quedar con una de las definiciones de proyecto más utilizadas. Se entiende por proyecto el conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas para alcanzar objetivos específicos dentro de los límites del presupuesto y un periodo de tiempo dados. Esto es un presupuesto, un conjunto de actividades para alcanzar unos objetivos. Pero un proyecto puede llevarse a cabo por mera intuición, de manera informal, improvisada, como es el caso de los ejemplos que hemos puesto, o bien puede seguirse un método. Y en nuestro ámbito profesional más nos vale seguir una estructura concreta para evitar improvisación y ser lo más efectivos posible. Todas esas estrategias que regulan el funcionamiento de un centro educativo se recogen en el proyecto educativo, lo que se conoce como el PE o el PEC, como se ha llamado tradicionalmente, aunque es verdad que en la actual legislación se ha eliminado eso de centro, aunque bueno, se le presupone, por lo que lo podemos llamar PEC sin ningún problema. Bueno, pues este documento, el proyecto educativo, el PEC, en este documento se recogen las principales líneas, no solo educativas, se recogen las líneas tanto educativas como de organización de un centro educativo. Es un documento de vital importancia, pues marca el camino para toda la comunidad educativa. Así que es importante que elaboremos a conciencia nuestro proyecto educativo, por una cuestión de mero sentido común, porque nos va a ayudar a canalizar toda la labor que debemos hacer en un centro. Pero es que además es una exigencia legal. La propia LOMCE dedica un artículo íntegro a este documento, el artículo 121. He reproducido el artículo 121 en los contenidos de esta asignatura nuestra, en nuestra aula virtual, y os animo a echarle un vistazo a esa parte del tema. Bueno, pues en ese artículo 121 se regula cómo debe ser el proyecto educativo. Y ya sabemos que nuestra labor educativa y de gestión de un centro vienen reguladas por lo que dice la ley. Pero la ley no debe de ser como un corsé que nos impida atender las particularidades de nuestro centro. De hecho, si hablamos de la ley, la propia LOMCE exige que los centros mantengan su propia autonomía. Dice la LOMCE, en el artículo 120, dice literalmente: los centros dispondrán de autonomía pedagógica, de organización y de gestión en el marco de la legislación vigente y en los términos recogidos en la presente ley y en las normas que la desarrollan. Bueno, echad un vistazo a ese artículo 120 que tenéis en el tema. Por lo tanto, según dice la propia ley, estamos obligados a respetar la propia autonomía de los centros, por las dos razones que ya apuntamos. Por un lado, por respetar ese margen de autogestión necesario para que un centro se desarrolle con éxito, pero es que por otro lado, lo dice la propia ley. Bueno, pues el documento que cataliza esa autonomía fundamental de los centros es el proyecto educativo. Así que vamos a centrarnos ahora en la estructura fundamental de un proyecto educativo. Lo primero que diremos es que esa estructura ha ido evolucionando a lo largo de los años. Antes, hace unos años, el proyecto educativo era un documento importante, pero que se limitaba a recoger las particularidades del centro. Pero hoy en día se ha convertido en un documento marco que integra otros documentos de gestión. Eso ya lo iremos viendo ahora dentro de un rato. Así que vamos a sistematizar los contenidos del proyecto educativo y vamos a diferenciar, por un lado, los apartados que debe contener todo proyecto educativo, pero por otro lado también vamos a ver los
documentos integrados en el propio documento. Vamos por partes. Vamos a comenzar hablando de los apartados. Sí o sí, un proyecto educativo debe contener las señas de identidad de un centro, los objetivos generales y la estructura organizativa. Las señas de identidad vienen a responder a la pregunta ¿quiénes somos como centro? Los objetivos generales responden a ¿qué pretendemos como centro? Y la estructura organizativa responde a ¿cómo nos organizamos como centro? Ahora lo vemos, pero antes os digo que, como os acabo de decir, más allá de esos apartados que ahora veremos, el proyecto educativo cuenta con una serie de documentos integrados. Cada centro integra unos documentos en su proyecto educativo, los que más importancia le den. Algunos de los documentos más importantes podrían ser la propuesta pedagógica, el plan de convivencia, el proyecto lingüístico, el proyecto de calidad o el plan de innovación. Los vamos a desglosar ahora todo esto. Lo primero que debe recoger el proyecto educativo es todos los elementos relacionados con la identidad del centro. Aspectos como una breve reseña histórica del centro, el marco jurídico administrativo, es decir, si es público o privado o concertado, y los datos que se derivan de ello, de quién depende el centro, por ejemplo. También se habla del alumnado que acoge e incluso se habla de los principios ideológicos del centro. Incluso para los centros privados o concertados, la ley indica que cada centro deberá definir su carácter propio dependiendo de su identidad y de su adscripción. Si con las señas de identidad se plasma quiénes somos como centro, con los objetivos generales se indica qué es lo que queremos ser como centro. Obviamente, como ya sabemos, los objetivos generales no se van a limitar a lo meramente educativo. Habrá, claro está, objetivos de carácter educativo, pero también un centro tiene objetivos relativos a los recursos humanos, objetivos relativos al ámbito institucional y objetivos en el ámbito económico y administrativo. ¿Cuáles son esos objetivos del centro? Pues en este apartado se debe recoger. ¿Y cómo se organiza el centro? La estructura organizativa incluye las relaciones jerárquicas y los flujos de comunicación que se establecen en el centro. Se suele incluir en este apartado un organigrama como este que tenéis en el tema, que es el organigrama del Colegio CEU Jesús María de Alicante, en donde se diferencia el ámbito administrativo y el meramente educativo. Y hablamos ahora de los documentos que recoge el proyecto educativo, entre los cuales, en primer lugar, destacamos la propuesta curricular. Es la concreción que hace el propio centro educativo de los contenidos que propone la administración. Hasta hace bien poco existía un documento que se llamaba el proyecto curricular de centro, que este ya no existe como tal, por lo que esa concreción curricular se hace directamente en este apartado del proyecto educativo. El plan de convivencia se sustenta en uno de los pilares fundamentales de la educación del siglo XXI que ya adelantó Delors, que es el pilar de aprender a convivir, aprender a vivir juntos. Así que en este documento se indica con claridad qué es lo que hace el centro para mejorar la convivencia entre los miembros de la comunidad educativa, tanto en cuanto a la convivencia entre iguales como en relación a la convivencia entre los docentes y el alumnado. Se regula la convivencia en situaciones de interculturalidad y la convivencia en las diferencias de género. Por supuesto, este plan de convivencia debe contar con la participación de las familias como miembros activos que son de la comunidad educativa. El plan de convivencia debe recoger las características del centro y de su entorno. ¿Cuál es el estado de la convivencia en el centro? ¿Qué objetivos persigue este plan de convivencia? ¿Y cómo prevé que se actúe en los casos en los que pueda surgir algún conflicto? Sin olvidar de los mecanismos para la difusión del plan y la evaluación de las propuestas de mejora que se debe hacer cada año. Y cada proyecto educativo suele recoger también un proyecto lingüístico, que es fundamental, obviamente, para las comunidades que tienen más de una lengua, como ocurre en la Comunidad Valenciana, en Baleares, en Cataluña, en el País Vasco, Navarra, en Galicia y en Asturias. Pero es que el proyecto lingüístico no solo recoge qué tratamiento se debe dar a las lenguas oficiales. Por un lado, determina el tratamiento que se le va a dar a las lenguas de las familias de recién llegados a la comunidad educativa, de personas extranjeras que se incorporan a la comunidad educativa. Pero también el proyecto lingüístico concreta el tratamiento que se le va a dar a la lengua inglesa y si acaso a otras lenguas.
Cada vez es más habitual que se implante en un centro educativo el proyecto de calidad. Pero nos preguntamos, ¿calidad en relación a qué? Pues por supuesto, en un centro educativo, calidad en relación al servicio educativo que se presta. También a otros servicios que se puede prestar en el centro, como el servicio de comedor o las salidas que se hacen del centro. Pero también se habla de calidad en los resultados que obtenga el alumnado. O calidad en relación a la satisfacción de las familias. Y, ¿por qué no?, calidad en cuanto a la satisfacción de los trabajadores y trabajadoras del centro. Y por último, como no, también calidad en la gestión de los recursos. Y por último, cada vez es más imprescindible en la educación de hoy, del siglo XXI, el plan de innovación, en donde se recogen las propuestas fundamentales en relación a la innovación educativa del centro. Y nuestros contenidos, los contenidos del tema que os he preparado, finalizan con un apartado en donde explicamos cómo redactar el proyecto educativo. Habitualmente es una comisión pedagógica la que se ocupa de la redacción del proyecto educativo, pero no olvidemos que es la dirección del centro la que tiene la responsabilidad de aprobarlo o no. Ojo, porque hasta la aparición de la LOMCE, hasta hace bien poco, era el consejo escolar quien aprobaba el proyecto educativo, pero ahora es el director o la directora. Echad un vistazo a esta parte de nuestro tema porque es importante. Y bueno, hasta aquí los contenidos de la asignatura dedicada al proyecto educativo. Espero que os resulte interesante y lo seguiremos trabajando en nuestra aula virtual. Mucho ánimo.